Hay algo que muchas personas desconocen con respecto al sistema educativo actual, y es precisamente el hecho de que todo el sistema fue inventado y que nació para satisfacer las necesidades de la industrialización. Durante la Revolución Industrial, las fábricas necesitaban trabajadores calificados y certificados por un ente institucional, y así es como nacen las escuelas y los sistemas educativos obligatorios. El problema es que ese es un sistema que fue diseñado para satisfacer las necesidades del siglo pasado, no del actual. Y actualmente estamos frente a una nueva revolución, la revolución tecnológica. Para ponerlo en perspectiva, los niños que están naciendo hoy, en 2026, se van a jubilar en el 2086. No tenemos ni la menor idea de cómo va a ser el mundo dentro de 5 años. Y se supone que debemos educar a las nuevas generaciones para que se integren a ese futuro incierto que desconocemos. Y cada día el mundo avanza a una rapidez nunca antes vista en nuestra historia humana. Las .com, las redes sociales, robótica, biología celular, medicina regenerativa, inteligencia artificial, redes neuronales, marketing, negocios, trading. Y el sistema educativo no logra ni siquiera que los niños aprendan el verbo to be. Y el problema no es que no se invierta en educación, aunque eso sí es un factor bastante pronunciado en Hispanoamérica, debo admitir. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, se gasta al año 900 mil millones de dólares en educación. Y la deserción académica sigue siendo un problema. Se estima que alrededor de 137 niños abandonan la escuela cada hora. Un niño cada 26 segundos. Y el homeschooling se ha vuelto una tendencia cada vez más popular en los Estados Unidos. Alrededor de 3,4 millones, cerca del 6% de todos los estudiantes del país, están recibiendo educación en casa. Y la principal razón es la insatisfacción con el sistema educativo tradicional y el deseo de una educación más personalizada que adapte el aprendizaje al ritmo de cada estudiante. Ahora, en todos los sistemas educativos en el mundo, ya sea América Latina, Europa, África, Asia, vas a encontrar la misma jerarquía de materias. Arriba las matemáticas, en el medio las humanidades y debajo las artes. Esa es la misma jerarquía idéntica en todos lados. Esa jerarquía fue diseñada pensando en qué materias tienen más utilidad inmediata para el mercado laboral industrial. Por eso, cuando eras niño, posiblemente si mostraste actitud para el arte o para la música o para el baile, para el storytelling, probablemente tus padres o tus profesores o cualquier persona te dijeron que eso no te iba a llevar a ningún lado, que estabas perdiendo el tiempo y que te tenías que enfocar en las cosas que importaban realmente, y que tenías que estudiar algo que te garantizara que no vas a terminar viviendo bajo un puente, prácticamente. Y el problema es que aquello que se consideraba importante estaba definido por una economía que ya no existe en la actualidad. Antes, con que te graduaras del bachillerato, tenías un trabajo, y si no tenías un trabajo era porque no querías, sencillamente. Y no solamente es que tenías un trabajo, sino que con ese trabajo podías proveer para una familia entera. Mis dos abuelos, por ejemplo, uno era fiscal de tránsito y el otro era un mesero, y lograron levantar sus casas, criar a sus hijos y mantener a sus familias. Pero actualmente jóvenes en sus 20 están en la casa de sus padres jugando videojuegos porque no consiguen un trabajo, porque ahora necesitas un título universitario en el trabajo donde solo necesitabas antes un bachillerato, y necesitas una maestría en el que necesitabas solamente un título, y una especialidad y un posgrado y un doctorado. Es un proceso de inflación académica que pone en evidencia que el sistema se está desmoronando. Esto es producto obviamente de la expansión demográfica y que muchas más personas han ingresado al mundo laboral en comparación con el siglo pasado. Pero mediante esta situación, las cosas que el mercado valora o considera necesarias dejaron de ser las mismas del pasado. Hace unos años, IBM encuestó a 1.500 directivos en 80 países diferentes y les preguntaron qué es lo que más necesitan en sus organizaciones para sobrevivir y crecer. La primera fue adaptabilidad, la capacidad de responder rápido a circunstancias que cambian constantemente. La segunda fue la creatividad, personas que puedan pensar diferente, que puedan generar ideas que nadie ha tenido antes. Y los directivos mencionaron que están teniendo una enorme dificultad para encontrar a ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque los jóvenes que salen de la escuela y universidades han sido entrenados durante años para exactamente lo contrario, para seguir instrucciones, para memorizar las respuestas correctas, para hacer lo que se espera de ellos y no salirse del formato. Se ha estado aplastando constantemente el apetito por la originalidad en nuestros sistemas educativos.
Y hay un fenómeno que ilustra esto de manera perfecta, que es el diagnóstico del TDAH. En Estados Unidos aproximadamente el 10% de los niños están diagnosticados con alguna variante de trastorno por déficit de atención. Y el número obviamente va a un aumento. Y yo no estoy diciendo que el TDAH no existe, pero no creo que sea una epidemia. ¿Sí me explico? Porque si tú sientas a niños durante horas, llenándolos de actividades pasivas y repetitivas y de bajo estímulo, y premias la quietud y la obediencia, no te vayas a sorprender si los niños empiezan a distraerse y a inquietarse. Los niños en su mayoría no sufren de ningún trastorno psicológico, sino que sufren de la infancia. Los protocolos internacionales para el tratamiento de presos en instituciones de máxima seguridad establecen un mínimo de 2 horas diarias al aire libre. Ese es el piso mínimo para personas condenadas por los crímenes más graves. La mayoría de los niños pasa menos de 1 hora al día al aire libre. Los niños están pasando menos tiempo al aire libre que los presos de alta seguridad. Una parte obviamente es el miedo de los padres, que está justificado en estos países del cono sur obviamente. Y por otra parte es la proliferación de las pantallas y el entretenimiento digital. Pero también está el hecho de que el sistema educativo no premia ni recompensa aquello que el estudiante ama hacer. Y muchas personas con grandes talentos, personas brillantes y creativas, pasan la vida entera pensando que no lo son, porque aquello para lo que eran buenos en la escuela no se valoraba o inclusive se estigmatizaba.